hermanos, qué bendición que nos podamos conectar a través de esta plataforma y sobre todo a través del Espíritu Santo. Bendigo su vida, la de su familia, ahí donde ustedes están. Vamos a comenzar con esta enseñanza para la gloria de Dios. Le ruego que ahí donde usted está escuchando pueda cerrar sus ojitos, preparar su Biblia, su cuaderno donde está llevando sus apuntes y oremos para que Dios nos dirija. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco, Señor, la oportunidad que me das de poderme, Señor Jesús, conectar a través de estos medios, Padre. Bendigo el corazón de cada uno de los que escuchan, Señor Jesús, de los que reciben tu palabra. Señor, tu escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir, Padre bendito. Y nosotros hoy queremos recibir, Padre celestial, de ti. Lo que hemos hecho, Padre, en estos últimos videos, Señor, es conversar de tu palabra. Dirígenos tú sobre todas las cosas, Señor, y danos la oportunidad, Padre, de aprender más. Queremos estar preparados, Señor, en todo momento, a través de tu escritura. Bendigo, Señor, el corazón de aquel que oye, Padre, de aquel que recibe, que guarda, de los que apuntan, Señor Jesús, de los que llevan la secuencia, Padre. Ayúdanos a tener discernimiento, Señor, en nuestros corazones, Padre, para entender que tu palabra quede sellada en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el misterio del águila volando. Comenzamos leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras. Entonces comienza diciendo que las cosas secretas, existen cosas secretas, le pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Hermano, la palabra misterio significa algo antes oculto y ahora ya conocido. Antes era oculto lo que vamos a hablar del misterio del águila, pero ahora ya es conocido. Lo secreto le pertenece a Dios y lo revelado, los misterios revelados, nos pertenecen a nosotros, hermano. Tenemos esa dicha de poder estudiar a través de la escritura estos misterios. Para comprender, número 1, pensamiento distinto. Isaías 55, 8 al 9, si usted ve acá BLA, significa que es la versión Biblia de las Américas. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces hay que comprender, hermano, que la forma en la que piensa el Señor es diferente a la que nosotros pensamos, y que los caminos que Él ha trazado para nuestra vida son distintos. Yo le coloqué acá dos ejemplos. Mis caminos. Como puede ver usted, es un camino algo torcido, ¿verdad? Algo chueco, que tiene altos, bajos. Casi acá al final se observa que da vueltas en sí mismo para llegar a la meta. Esos son nuestros caminos. Ahora, los caminos de Dios están de esta forma. Si usted ve, no es completamente una línea recta, porque el Señor lo que nos permite a nosotros es que tengamos un camino de a veces altos, bajos, pero si se da cuenta tiene una pendiente más ligera que la anterior. Entonces existe una diferencia entre lo que piensa el Señor, los caminos de Dios y los nuestros. Comprendamos otra cuestión. Número 2, creer. Dice Juan 3:12. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales?
Es importante, hermanos, que para poder comprender los pensamientos de Dios, los caminos, los misterios de Dios, debemos de creer, hermano. La base de nuestra fe es eso, creer en el Señor. Las cosas terrenales son, y le dibujé acá, para la tierra. Para pensar acá en qué comer, qué voy a trabajar, cómo voy a cosechar, ¿verdad? Pero las cosas celestiales son para el cielo, hermano. Y sobre todo para nosotros. Porque Jesús dijo que Él nos habla las cosas celestiales. Muchas de las palabras que Jesús decía y dijo, hermano, en la escritura, son secretos, son misterios, hermano, que nos ha dado a conocer, que nos ha revelado. Veamos un punto importante, la revelación divina. Dice en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Hermanos, ¿quién podría comprender el poder, la divinidad de Dios? Solamente, hermano, se hacen visibles por las cosas que Él creó. Lo invisible se hace visible. Si usted se da cuenta, ve dos cuadros, ¿verdad? Y usted dirá, hermano, pero yo veo los cuadros en blanco. Pero a través de la fe, hermanos, suceden cosas que para los demás están en blanco, Dios las hace visibles. Y en este caso en especial, la Biblia esconde la sabiduría de Dios. Quiere decir de que lo que antes estaba escondido, era invisible, con Dios se hace visible. Muchos dirán y no comprenderán cómo fue que el universo se creó, cómo existen los mares, cómo es que hay hielo, cómo es que no se cae el sol muchas veces, ¿verdad? Son preguntas que la mayoría de los niños se hacen. Porque una pregunta de un niño, hermano, a veces es muy difícil de responder. Pero todo eso que parecía invisible, lo que inclusive se podría decir que no tenía sentido, con Dios tiene sentido. Así como son los misterios, hermano. Aquel misterio que parece incomprensible, con el Señor se hace comprensible. Y Jesús tuvo el uso de parábolas, diciendo en Mateo 13, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Por qué, hermano? Porque las parábolas lo que hacen es darle un sentido, darle entendimiento, hermano, a lo que parecía que no se entendía. Por ejemplo, la parábola de la cizaña y el trigo es una realidad que se vive, hermanos. Que puede ser de que en el reino de Dios crezca cizaña juntamente con el trigo. Pero el Señor muestra esa parábola para darnos a entender que es necesario que crezcan juntas, para que a su debido tiempo sean cortadas. Entonces, uno de los ejemplos de las parábolas que les puse fue lo de la fundación del mundo. Cosas que quizás la ciencia, el hombre, la mente humana no logra entender, Cristo a través de las parábolas, por eso es muy importante el uso de la parábola, las pudo dar a comprender a nosotros. Por eso, si se acuerda del primer texto, dice que las cosas secretas le pertenecen al Señor, pero las reveladas a nosotros, las reveladas a través de Jesús. Las reveladas a través de Jesús, hermano, de Cristo. Siguiente, los misterios. En Mateo 13, verso 11, dice, porque a vosotros os ha concedido. Si usted se da cuenta, hermano, acá leímos Mateo 13, 34. Antes que Jesús explicara el uso de las parábolas, habla de los misterios. Porque dice, porque a vosotros se os
ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Examinemos esto. Pregunta, ¿a quién se le ha dado a conocer los misterios? A nosotros. ¿A través de quién? De Jesús. A través de Cristo, de su explicación de las parábolas, nosotros conocemos los misterios del reino de los cielos. Imagínense eso. Hay esa ventaja que tenemos. Lo que me llama también la atención acá es que hay misterios. Eso no habla de un misterio, de dos misterios, sino de varios. Misterios de Dios, misterios de Jesucristo y misterios del Espíritu Santo. En esta ocasión examinaremos uno de los misterios que vivimos nosotros del Espíritu Santo. Entonces, hermano, a nosotros se nos ha dado a conocer esto. No lo revela, hermano, hombre, no lo revela carne, no lo revela otro libro, sino solamente la Biblia y a través de Cristo que tenemos esa oportunidad. Vemos que usa parábolas, vemos que hay revelación, vemos que los caminos, que sus pensamientos son distintos, y a pesar de que los pensamientos de Dios sean distintos, Él no a veces, sino siempre nos los da a conocer. Veamos ahora sí, entrando al tema, el misterio del águila. En Proverbios capítulo 30, verso 18 y 19a, le coloqué A porque me salté algunas cositas, pero para aclararlo, ¿verdad? Dice el que escribió el proverbio: 3 cosas me son ocultas, y la cuarta es un misterio para mí. Si usted lee estos 2 versos completos, habla de una serpiente, habla del hombre y una mujer, pero lo que me llama la atención es de que el misterio que él recalca es el águila que vuela en el cielo. Las otras 3 son cosas ocultas. Y ya vimos, según el primer verso, que las cosas secretas, lo oculto es para Dios, pero lo revelado, que son los misterios, son para nosotros. Entonces, este misterio que era algo que no entendía, porque en ese momento el que escribió el proverbio, el proverbista, no entendía muy bien qué se trataba. Pero hay un águila que vuela en el cielo. Usted se preguntará, hermano, ¿pero y qué misterio va a haber en que un águila vuele? Si solo es de que extienda sus alas y lo hace, es normal. Sí, pero aquí estamos hablando, hermano, de lo espiritual. De una manera espiritual. Vemos, hermano, que el escritor del proverbio comprendió que el vuelo del águila era una parábola que contenía un misterio de la sabiduría de Dios. ¿Se acuerda que le dije que Jesús hablaba por parábolas, hermano? Que él utilizaba esa manera, era la forma en que él comunicaba ciertos misterios, ciertos secretos del reino. Porque, por ejemplo, acá también se me olvidó recalcarle: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ve, entonces, a través de parábolas se tocan temas que son escondidos. Y acá vemos que ese misterio era una parábola, hermano, una parábola espiritual. Acá le coloqué un dibujo del águila, de cómo es que el águila vuela en los cielos. Esto es muy, muy hermoso, hermano, el estudiar esto de la águila. Seguimos viendo, hermano, que miles de años después, acá vemos la relación que tiene escatológica, ya que miles de años después, el apóstol Juan ve lo que es el Apocalipsis y escribe en el capítulo 8, verso 13.
Entonces miré y oí volar a un águila, este verso ya lo habíamos visto antes, en medio del cielo, que decía a gran voz: ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar. Muchos años después que el escritor de Proverbios impregnara el misterio del águila, Juan logra ver esa águila representada a la iglesia. Acá, el que escribió Proverbios capítulo 30 se preguntaba qué era eso, que un águila volara. Pero ahora Juan acá desata que representa a la iglesia, hermano. En ambos libros, Proverbios y Apocalipsis, el águila está volando. Y preguntará, hermano, pero aquí no dice que es la iglesia, y en Apocalipsis no menciona que es la iglesia, ni tampoco lo menciona en Proverbios. Entonces, ¿cómo sabemos que es la iglesia? Veamos la relación del águila con el hombre. Ahí mismo en Apocalipsis 4:7 dice que Juan vio 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía el rostro como de un hombre. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Entonces podemos aclarar que los seres vivientes, esto lo vamos a hacer con otro color, que un ser viviente era el águila. El águila entonces es un ser viviente. Vamos a aclarar esa igualdad. El ser viviente, claro que están los otros 3 seres, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el águila. Y me llama la atención porque no solo dice un águila volando. Apocalipsis 4:7, semejante a un águila volando. Apocalipsis 8:13, el volar a un águila volando. Y acá también en Proverbios 30, un águila que vuela. O sea, es impresionante cómo la Biblia se compagina, hermano. Volviendo a esta igualdad, un águila volando es igual a un ser viviente. Veamos lo siguiente. Un ser viviente es aquel que tiene vida en sí mismo, siendo este el estado del hombre cuando Dios lo formó en el vientre. En Génesis 2:7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué dice? Un alma viviente. Con base en esto podemos aclarar lo siguiente. Un ser viviente es un alma viviente. Y un alma viviente es el ser humano, porque aquí dice que el hombre tiene un alma viviente. Eso quiere decir de que el ser humano, hermano, es un ser viviente. Es un ser que acá tengamos que detenernos. No quiere significar que es un ser vivo. No, hay una diferencia, porque acá tiene un soplo de parte de Dios. Es algo que tiene vida. ¿Y en qué momento nosotros tenemos vida, hermano? En el momento que aceptamos a Cristo. Porque si usted recordará que el verso que dice, éramos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Cristo os dio vida y vida en abundancia. Entonces, a través de esta relación, ser viviente es igual a un águila volando, y vemos que el ser humano es un ser viviente. Eso significa que el ser humano es el águila volando. Qué hermoso es esto, hermano. La misma Biblia se va uniendo. Y acá le coloqué también que el águila representa a la iglesia. Porque recuerdes, hermano, que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un templo como tal. Yo acá le coloqué el dibujito de
de una iglesia para representarla, ¿verdad, hermano? Pero realmente podemos colocar para hacer un poco más eh, simbólicos a una persona, ¿verdad? Disculpe usted los dibujitos. Pero ahí vemos que la iglesia entonces es representación del águila. Veamos lo siguiente, la separación y recuperación del alma viviente. En Génesis capítulo 2, verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. A Adán, hermano, se le dio una instrucción. Existía una condición, hermano, y era de que no comiera de ese árbol. Pero como él comió, dejó de ser un ser viviente. El pecado lo separó de Dios automáticamente. Entonces, el pecado nos separa de Dios y aparte de eso nos quita el derecho de ser, valga la redundancia, un ser viviente. Por eso lo coloqué aquí. Existía una condición para que fuese ser viviente, pero como sabemos, Adán pecó. De modo que el postrer Adán, que es Cristo, no solo tenía el propósito de expiar el pecado, sino también regresar al hombre a ser un ser viviente. Según el libro de 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán un alma viviente. Pero dice el postrer Adán, que es Cristo, viene a ser un espíritu vivificante, hermano. Cristo es la unión del ser humano con Dios. En Corintios 15 también, pero ahora el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aunque el pecado haya roto, hermano, aunque se haya roto esta separación, hermano, del hombre con Dios, Cristo hace la unión. Eso lo habíamos comentado cuando hablamos de la gracia. Le coloqué aquí una cita. El espíritu vivificante que Cristo nos da permite que volvamos a ser seres vivientes. Eso quiere decir, hermano, pongamos un ejemplo. Si está una persona y esa persona no tiene a Cristo, esa persona no es un espíritu, no es un ser viviente. Y por lo tanto, no es un águila. O sea, qué delicado es esto, hermano. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón no son seres vivientes y no son águilas. En caso, hermano, contrario, una persona que tenga a Cristo también, hermano, es un ser viviente. Eso quiere decir de que es un águila. El que no tiene a Cristo no es ser viviente y por lo tanto no es un águila. Pero el que sí tiene a Cristo es un ser viviente y es un águila. Hay una gran diferencia, hermano. Por eso es muy importante que conozcamos a Cristo y aquel que no lo conoce, que lo pueda llegar a conocer. Vamos ya terminando, hermanos. El llamado de los vivientes. En 1 de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17 dice, porque el Señor, esta versión, hermano, no es la Reina Valera ni la Biblia de las Américas, es una versión llamada moderna de Pratt. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con manto soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios.
y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y aquí está lo que me gustó de esta versión, porque dice, nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Dice, nosotros los vivientes. Nosotros los que tenemos a Cristo. Porque según el cuadro comparativo que hicimos, justamente acá, los que tengan a Cristo son vivientes. Y aquí nos dice que nosotros los vivientes, nosotros los que tenemos a Cristo, seremos arrebatados. Hermano, eso provoca un gran gozo, porque nosotros vamos a ser arrebatados allá en los cielos. Para concluir, en el libro de Isaías 40:31, este verso es muy conocido, por eso lo quise colocar. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. ¡Ah, qué hermoso! Los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Qué bendición, hermano, porque eso quiere decir de que nosotros somos águilas. Y cuando venga el Señor, comenzaremos nuestro vuelo a los cielos. Le coloqué aquí lo siguiente. El misterio del águila que vuela en el cielo es una parábola, eso lo hablamos anteriormente, que relata cómo un conjunto de seres vivientes, que somos nosotros, esperan la venida de Cristo y por consecuencia les saldrán alas como las águilas para remontar en vuelo y ser arrebatados como primicias para Dios. Hermano, nosotros vamos a ser primicias para el Señor, lo mejor de nosotros, hermano. Lamentablemente, algunos no son seres vivientes, porque no han muerto y resucitado con Cristo, lo que hablábamos en este punto, ¿verdad? Los que no tienen a Cristo no son seres vivientes y tampoco van a ser águila y no van a ser arrebatados entonces. Sin embargo, nosotros esperamos con ansias cuando la trompeta suene y seamos llevados juntamente con los que duermen. Somos la novia que Él escogió. Seremos águilas que extiendan sus alas y volemos. El misterio del águila, hermano, es que usted y yo, que somos novia, que somos águila, iremos volando, seremos llevados con el Señor. Acá, como siempre, le coloco una línea de tiempo. Ya hablamos del periodo de la gracia, ¿verdad? Y vimos que comienza acá con Jesús y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Le coloqué acá águila volando. ¿Se acuerda qué es lo que decía el águila? Ay, ay, ay. 3 ayes, hermano. Este pre que mira acá a ustedes significa pretribulación. Luego viene la tribulación. Qué bendición, hermano. Qué bendición que nosotros seamos un águila volando para el Señor. Qué bendición de verdad que Él nos tenga bien de ponernos con alas, hermano. Dice, los que esperan en Jehová tendrán alas y se levantarán. Vamos a orar, hermano, para darle la gloria y la honra a Dios, que su Santo Espíritu nos ha permitido estar nuevamente en una enseñanza más. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra, de escudriñar las Escrituras. Gracias, Cristo, que a través de ti tenemos la dicha de ser seres vivientes y de ser águilas, Padre bendito. Amado Señor, bendigo tu nombre, bendigo, Padre, el sacrificio que hiciste, porque a través de él nosotros podemos volar y ser llevados contigo. Padre, perdónanos si te hemos fallado, Señor. Si existiera alguno, Señor, que se quiere reconciliar contigo, Padre, oramos, Padre Celestial, para que tú extiendas tu mano de misericordia y lo ayudes en todo momento.
Gracias por darnos la sabiduría y el entendimiento. Y sobre todo, Señor, por revelarnos el misterio del águila, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.